En el Evangelio de este viernes de la tercera semana de Cuaresma, escuchamos que un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El escriba solo preguntaba por un mandamiento. Jesús responde con dos. El amor es esencial en el Evangelio. Es la buena nueva que mi vida toda debería estar proclamando. Hablar del amor puede llevarnos a veces a quedarnos en palabras bonitas, románticas. Incluso no siempre precisamos bien a qué hacemos referencia cuando hablamos del amor cristiano. Pero el amor es bien concreto y tiene destinatarios precisos a los que debo manifestarlo con acciones que validen mis palabras. El escriba ratifica lo que Jesús dice y agrega que el amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Los holocaustos eran las ofrendas de animales que se quemaban en el templo para que lleguen a Dios. En la Cuaresma estamos invitados a hacer sacrificios personales, privándonos de algo que nos cuesta o a ser generosos con nuestras ofrendas. Pero ello no debe ser el centro. No tienen valor si no están fundamentados en el amor a Dios y al prójimo. La motivación y el fin deben ser siempre el amor a sujetos concretos. Y finalmente, Jesús felicitó al escriba. Qué bueno que en nuestras conversaciones también sepamos reconocer los aciertos en las intervenciones de los otros para valorarlos y estimularlos. Es una forma humilde de amor al prójimo que Jesús pone aquí en práctica.